El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado la historia hermosa, bonita, de Naamán, primer ministro del rey de Siria, muy apreciado por el rey, que estaba quejado de la lepra. Y movido por la fe de una muchacha que le dijo: en mi tierra hay un profeta que cura esta enfermedad. Pues movido por la fe en la palabra de esta muchacha, pidió a su rey el poder irse allá. Y ya sabemos esta hermosa historia, cómo termina. Naamán es curado de la lepra porque se baña en el riachuelo que pasaba por allí cerca, y agradecido al Dios del profeta, al Dios de aquella tierra, según sus palabras, pues cargó unos bueyes, unos carros con tierra santa, porque a partir de entonces él solamente ofrecería sacrificios al Dios de esa tierra, y para eso se llevó aquellos bueyes cargados con tierra, para sobre esa tierra edificar un altar y ofrecer allí sacrificios. Y Naamán termina la lectura de la primera lectura del libro de los Reyes diciendo: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Hace una confesión de fe en el primer mandamiento de la ley de Dios. El Señor, tu Dios, es el único Señor. Reconocía él que los demás dioses no valían nada, no eran nada. El único Dios es el Dios de Israel. Es el Dios vivo, ¿verdad? En el Salmo responsorial lo hemos dicho: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré yo el rostro de Dios? Porque nuestra fe nos dice que estamos destinados a contemplar a Dios cara a cara. Recordad aquella parábola, aquella carta del apóstol San Juan que dice a los cristianos: Dios, qué cariño ha tenido Dios con nosotros, que nos ha llamado hijos suyos, pues lo somos. Y eso no se ha manifestado todavía porque estamos todavía en este mundo y no le vemos cara a cara. Pero a lo que estamos destinados nosotros es a contemplar cara a cara al Dios único y verdadero. Bueno, pues esa es la gran enseñanza que hoy se nos da
Golgotá en la primera lectura. No hay otro Dios que no sea el Dios de Israel. Y él dice: yo solamente sacrificaré sacrificios al Dios de Israel, porque es el único Dios vivo. Todos estamos llamados a vivir y a cumplir este mandamiento, que siempre se nos ha dicho que en muchas ocasiones no lo cumplimos. Y no cumplimos este mandamiento cuando en lugar de Dios ponemos otra cosa. ¿Cómo sé yo que he puesto otra cosa en lugar de Dios? Pues cuando mi vida, que debe estar orientada por los mandamientos de la ley de Dios, es trastocada y desviada por otras cosas que no son Dios. Cuando pongo en mi corazón apegos o creencias en otras historias que funcionan por ahí, por el mundo, y fundamento en esas historias y en esas creencias mi vida. Las pongo como principios que rigen mi vida y mi comportamiento. Terminar diciéndoos una referencia al Evangelio que hemos escuchado. Tenemos que amar la verdad, aunque la verdad en ocasiones puede sernos incómoda. Es lo que le pasó a los paisanos de Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a Nazaret, pues comenzó a hablarles de Naamán, que no era judío. Comenzó a hablarles de la viuda de Sarepta, que no era judía. Y Jesucristo les dijo: fijaos, en ellos se hizo un milagro, porque creían en Dios. Y no se encontró en todo Israel a nadie que creyera en Dios. Y esto les trastocó un poquito de quicio y no soportaron la verdad. De modo que creció en su interior un odio a Jesucristo hasta el punto de querer matarlo y querer despeñarlo por un precipicio. Bien, pues pidámosle al Señor que abra nuestro corazón a la verdad. Y la verdad en la que hoy se nos ha insistido es en que el Señor es el único Señor y que no podemos poner por encima del Señor nada. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero de los mandamientos. Y muchas veces el corazón lo tenemos puesto en otras cosas que no son Dios, y eso es idolatría. La penitencia cuaresmal ofrezca a Dios un culto en espíritu y verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz entre los pueblos y familias, para que cumpliendo la ley de Dios escrita en el corazón de todos los hombres, podamos llegar a una verdadera convivencia humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos vacilantes y por los que no tienen fe, para que no se dejen llevar de la humana sabiduría y descubran